Ahora sí, ya pueden ingresar el nombre y el número de carnet para que quede registrado, por favor. Ok, chicos, vean, para esta semana ya corresponde nada más hacer repaso para examen y lo que es la parte de suma de fracciones parciales, el método de integración. Ok, estuvimos repasando la clase anterior lo que fue el método de integración por partes, que este podía encontrar solución a integrales que tenían productos, pero en la cual no se podía aplicar sustitución directa, sino que teníamos que tomar un valor de u y un de v que eran dados en la integral original, y después de ahí encontrar el u, el v, de u y el de v para aplicar la integración por partes. Lo hicimos de manera de una integral indefinida, también estuvimos viendo ejemplos de estos métodos con integrales definidas. ¿Qué era la sugerencia? Que ustedes calcularan la integral indefinida por separado, el resultado después lo traían y lo podían evaluar de acuerdo al teorema fundamental del cálculo. Ok, hicimos varios ejemplos, esto lo vamos a repasar porque es el área entre curvas. Recuerden que el área entre curvas es la integral que va en este caso de menos 2 a 0, porque de ahí va la integral definida, de la función que está por arriba menos la función que acota por abajo. Es exactamente la misma definición. El único detalle es que tal vez para encontrar el área o la integral ya tienen que aplicar integración por partes. Por ejemplo, en esta función f, ahí pueden aplicar integración por partes porque esta es algebraica y esta es una función exponencial. Esa es la única diferencia, pero ya esto lo hemos visto. El área entre curvas, recuerden que es la integral definida que va de a a b, del valor absoluto de la función que acota por arriba, menos la función que acota por abajo. Entonces eso ya lo pueden ir resolviendo. Lo único es que si sale una integración por partes, la tienen que resolver con ese método. Ok, chicos, ya para ir terminando lo que corresponde al curso, vamos a repasar lo que es el método de suma de fracciones parciales. Ok, nosotros estuvimos repasando el caso en el cual nosotros teníamos una integral con un cociente. Nosotros decíamos, bueno, si el grado de arriba era mayor que el grado de abajo, lo llamábamos una fracción impropia, y este se resolvía con una división de polinomios que nosotros vimos aquí en clase. Recuerden que se organizaba de la forma cociente más residuo entre divisor. Esto pasaba cuando la fracción era impropia. ¿Qué pasa si la fracción es propia? Si la fracción es propia es cuando el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Ven? Entonces, es impropia cuando el grado del numerador es mayor que el denominador, pero si es al revés, le vamos a llamar una fracción propia. ¿Y cómo se va a trabajar la integral de una fracción propia? Se va a hacer con el famoso método de suma de fracciones parciales. Y para hacer suma de fracciones parciales se necesita primero descomponer el denominador en factores lineales o cuadráticos. ¿Y cómo se hace eso, chicos? Factorizando. Ahora, si nosotros tenemos factores lineales, recuerden que un factor lineal es el que tiene ax más b, porque x tiene grado 1, eso es un factor lineal. Ya sería cuadrático si tenía grado 2, ¿verdad? Como en este caso. El grado del polinomio me lo va a dar el x que está dentro, no el exponente que tenemos afuera. El exponente que está afuera es totalmente diferente. Ahora, vamos a tener factores lineales o cuadráticos, pero los cuadráticos no deben ser factorizables, eso es muy importante. ¿Verdad? Nada más se van a quedar en esos términos. Entonces, vamos a quedar de la siguiente manera, chicos, vean. Se los voy a explicar a grandes rasgos y ya les hago ejemplos para que lo entiendan mejor. Un momentito para ver quién ingresó. Para admitirlo, ok, ya. Entonces, chicos, tenemos lo siguiente. Si nosotros tenemos factores lineales, como en este caso de la forma ax más b, es decir, de grado 1, nosotros lo que vamos a hacer es sustituir la integral que tiene factores lineales por una suma de fracciones parciales como esta. Ahora, resulta que esta suma de fracciones parciales siempre se va a acomodar de la siguiente manera. Si el factor lineal tiene exponente m, se tiene que completar por suma de fracciones parciales de manera que el factor lineal esté siempre en el denominador y vaya aumentando de grado. Observen que aquí va a ser elevado a la 1, aquí está elevado a la 2, elevado a la 3, hasta que llegue a completar la potencia m. Es decir, se tienen que hacer tantas sumas sean necesarias hasta completar el grado de la potencia que tiene el factor lineal. Lo mismo sería para un factor cuadrático, solamente que observen una cosa, chicos, si es factor lineal, arriba van a ir solamente constantes, a1, a2, a3, hasta am. Va a ser una constante entre el factor lineal. Pero si el factor es cuadrático,
entonces se van a agregar términos arriba de la forma bx más c. Es decir, si es cuadrático, como aquí, se va a agregar arriba un factor lineal. ¿Y cuántos factores lineales? Los que sean necesarios hasta completar la potencia n del factor, en este caso la potencia n del factor cuadrático, como en este caso. Ahora, esto cuesta un poco entenderlo con letras, ya lo vamos a hacer con números para que vean. La idea es la siguiente, chicos, repito, si es un factor lineal, se van a colocar suma de fracciones parciales de la forma constante entre factor lineal. Pero si es cuadrático, como en estos casos del 2, ¿verdad? Como en estos casos de acá, si es un factor cuadrático, arriba se va a rellenar por un factor lineal de la forma bx más c, cx más d, o en este caso el término que sea. Lo que pasa es que tiene que ser uno lineal entre uno cuadrático. Y ahora, ¿cómo lo vamos a rellenar? Dependiendo de la potencia. Si está elevado a la 3, tengo que agregar 3 fracciones parciales. Si está elevado a la 4, 4 fracciones parciales, y así hasta que llegue a completar. Entonces, veamos algunos ejemplos, chicos. Por ejemplo, empecemos con uno sencillo, ¿está bien? Bueno, antes de empezar esto, vamos a hacer un recordatorio. Vamos a poner ahí una nota que es muy importante. Ok, déjenme para ver acá. Ok. Nosotros teníamos lo siguiente, y es muy importante contemplarlo antes de ver las integrales, ¿verdad? De este tipo. Recordemos que nosotros tenemos esta regla básica, la integral de 1 entre x respecto a x es el logaritmo natural del valor absoluto de x más una constante. Es decir, siempre que tengamos integrales de la forma 1 entre x respecto a x, eso nos va a dar logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Cuáles otras tienen esta forma? Las integrales que sean 1 entre x menos 3, la integral de 1 entre x más 2, es decir, siempre que sea 1 entre x menos algo o x más algo, siempre llega al logaritmo natural del valor absoluto de ese polinomio. ¿Por qué? Porque esto lo hacíamos por sustitución, tomábamos el u como el polinomio, por ejemplo, arriba, lo derivábamos y el derivado nos va a quedar entre x. Entonces, eso siempre nos iba a quedar 1 entre u y la integral de 1 entre u, el logaritmo natural del valor absoluto de u más una constante. Ok, esto se lo repito, chicos, porque vamos a llegar a fracciones parciales que al final me van a quedar este resultado, la integral de 1 entre x respecto a ¿qué? A x. Ok, eso por un lado. También vamos a recordar algo que yo les estaba hablando la vez anterior, que es muy importante. Recordemos que nosotros tenemos, no vamos a ver las integrales trigonométricas inversas, pero sí necesitamos una que se ocupa para la parte de integrales o la suma de fracciones parciales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto, la integral de 1 entre x al cuadrado más a al cuadrado respecto a x. Siempre que ustedes tengan un 1 arriba y abajo sea una suma de cuadrados, esto se puede ver como 1 entre a al cotangente de x entre a, más una constante. Por ejemplo, chicos, ustedes tienen esta suma. Ven que este es un ejemplo ya más particular. En este caso, vean y observen acá que primero hay un 1 y abajo es una suma de un x al cuadrado más un valor a al cuadrado. Es decir, a al cuadrado en este caso sería igual a ¿quién? A 4. Entonces, si a cuadrado es igual a 4, ¿quién es a? ¿Qué hago yo para poder saber quién es a partir de esta ecuación? Chicos, ¿cómo harían para saber quién es a? Si a cuadrado es igual a 4, ¿quién sería a? 2. A es igual a 2, muy bien, porque ¿qué hacemos? Le tomamos raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si a cuadrado es igual a 4, para poder saber quién es a, le tomo raíz cuadrada a 4 y eso me va a quedar 2. Solo voy a trabajar con el 2 positivo, porque recuerden que tiene dos soluciones, una positiva y una negativa. Por definición de integral vamos a dejar el positivo. Entonces, si aplicamos esta regla sería 1 entre a, es decir, 1 entre 2, arco tangente de x entre a, pero en este caso a es 2 más una constante. Y ya estaría aplicada la regla de una trigonométrica inversa. De igual manera, si ustedes tuvieran a integrar de 1 entre x al cuadrado más 3, es exactamente lo mismo. Solamente que ustedes van a decir, bueno, en nuestro caso, el a al cuadrado es 3, ¿verdad? Que es el que suma el x al cuadrado. Ahora, si a al cuadrado es 3, ¿quién es a? A es la raíz de ¿quién? De 3. Si no tiene raíz, lo dejan expresado en raíz, no pasa nada. Por lo tanto, la integral sería 1 entre a al cotangente de x entre a
más una constante y ya estaría listo. Vean que estos son ejemplos particulares, ¿verdad? Que es cuando me llega o la integral de una constante entre x al cuadrado más algo. Ese algo lo voy a tomar como a al cuadrado. ¿Y qué pasa, chicos? Que esto se aplica cuando tengamos una suma de cuadrados. Si ya es una diferencia, aplican la fórmula de diferencia de cuadrados que ya ustedes conocen desde hace mucho, ¿verdad? Ahí van a tener como solución a esos polinomios que antes no podíamos factorizar bien. Ok, eso es como un recordatorio. Okay. Una vez que ya, y para que repasemos la fórmula, cuando ya hemos repasado esto, ya podemos empezar a ver ejemplos de cómo se aplica la suma de fracciones parciales, porque es una combinación de todo lo que ya les he dicho. Entonces, chicos, vamos a hacer el ejemplo, podemos empezar con el ejemplo C para ir de forma gradual, de lo más sencillo a lo más complejo. ¿Está bien? Okay. Vamos a poner un momentito pausa para volver acá a la pizarra. Bueno, chicos, vean por ejemplo el ejemplo C. El ejemplo C sería la integral de x menos 9 entre x al cuadrado más 3x menos 10 de x. Ok, vean que nos tiene que quedar ese resultado, chicos. Vienen a integrar el resultado, entonces cuando ustedes estudien se pueden guiar con esto. Ese sería el resultado al cual deben de llegar. Ok, si nosotros lo vemos de esa manera, ahí tenemos la integral de un cociente, solamente que en este cociente el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. Si es así, esto se llama una fracción propia. Entonces, si es una fracción propia, chicos, nosotros tenemos dos opciones. O se puede tomar una sustitución, siempre y cuando tomen el u como lo de abajo y el u me permita llegar al de u que está arriba. Pero si ustedes toman el u como esto que está aquí abajo, nunca van a llegar a lo que está arriba, entonces no me serviría la sustitución que ya ustedes conocen. ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Aplicar entonces suma de fracciones parciales, ¿ven? Entonces dicen, bueno, como no se aplica sustitución, voy a ver si es fracción propia, aplica suma de fracciones parciales. Y para la suma de fracciones parciales, tienen que seguir una secuencia de pasos. Entonces, paso 1. Lo primero que hacemos es factorizar el denominador. ¿Y cómo lo voy a factorizar? Como un producto de factores lineales o cuadráticos, dependiendo de lo que sea. Entonces, arriba quedan igual. Y abajo podemos factorizarlos. Ustedes ven, chicos, abajo se le puede aplicar inspección, ¿verdad? Si aplicamos inspección, les quedaría x más 5 por x menos 2 de x. Recuerden que cuando factorizan se convierte en una multiplicación de factores. Y me estarían quedando dos factores lineales, porque este es de grado 1 y este es de grado 1. Ahora, observemos que son factores lineales y además son diferentes. Si son diferentes, el paso 2 consiste en sustituir la nueva integral por una suma de fracciones parciales. Entonces sería sustituir la integral original por una suma de fracciones parciales. Ok, vean cómo lo vamos a hacer. Ustedes toman la integral original y lo que hago es dividir, si tengo dos factores abajo que son lineales, voy a separar con una suma de dos fracciones parciales. ¿Cómo se hace, chicos? En el denominador se va a colocar cada uno de los factores lineales que ustedes tienen. Como son diferentes, va una fracción para cada uno de esos factores. Y en la parte superior lo voy a sustituir por constantes cualesquiera. Yo le voy a llamar a entre x más 5 y a b entre x menos 2. Ustedes pueden escoger la constante que quieran. Solamente que tienen que ser diferentes porque estoy trabajando con dos factores diferentes. Entonces, sustituyo la integral original por una suma de fracciones parciales. Repito, se coloca cada factor lineal debajo de una constante y se aplica la suma de esas dos fracciones parciales. Ok, resulta que, ¿qué es lo que estamos haciendo? Diciendo que esta integral se puede cambiar por esta. Y nada más calcularíamos la integral de una suma, es decir, la suma de cada una de ellas por separado. La suma de las integrales. ¿Qué es lo que hacemos ahora, chicos? Nos tenemos que encargar de buscar los valores de A y de B para poder sustituirlos y aplicar la integral de una sola vez. Ese paso es lo que nosotros conocemos como la suma de fracciones parciales. Vean cómo se hace, chicos. El paso 3 es, ahora sí, determinar los valores de los parámetros A y B.
Es decir, encontrar los valores de las constantes pueden ser A, B y C, es decir, las constantes que ustedes quieran utilizar. En este caso son solamente dos. Y el método para encontrarlo es el siguiente. Me voy a borrar aquí un poquitito para que me... Ok, vamos a ver qué está acá. Ok, el método es el siguiente, chicos. Ustedes toman la integral original, que sería x menos 9 entre x más 5 por x menos 2, y la van a igualar a la suma de fracciones parciales, es decir, a entre x más 5 más b entre x menos 2. Una vez que ustedes ya tienen la comparación, lo que ustedes están diciendo es que esta integral es igual a esta, es decir, son equivalencias y es exactamente lo mismo. Pero son iguales siempre y cuando yo encuentre los valores de A y de B adecuados. Entonces hay que encontrar los valores de A y de B. ¿Cómo se hace esto, chicos? Hay un método que yo voy a utilizar, que es el de utilizar los ceros de los factores. Pero antes de hacer eso voy a homogeneizar. Observen que aquí tengo una sola fracción, aquí tengo dos fracciones que no son homogéneas. Entonces voy a homogeneizar a este lado. A este lado lo dejo todo igual. X menos 9 entre X más 5 por X menos 2. Y a este lado voy a homogeneizar. Recuerden que el proceso de homogeneizar es, de los dos denominadores saco un denominador común, es decir, X más 5 y X menos 2. ¿Por qué? Porque recuerden que es hacer una suma de fracciones. ¿Cómo se hacía? Se homogeniza. Si los factores son diferentes, se agregan aquí. Y una vez que tienen este denominador, dividen el denominador entre cada uno de ellos y lo que sobra multiplican. Entonces dividen esto entre el primero, se cancela x más 5, perdón, y me queda x menos 2 para multiplicar a A por x menos 2. Si yo divido este denominador entre el segundo, se cancela x menos 2, ¿qué les va a quedar? El b para multiplicar al x más 5. Observen que ya ahí lo que hice fue llegar a tener de dos fracciones una sola, es decir, hice esta suma de fracciones. Ok, chicos, vean, eso es lo que ustedes comúnmente hacen cuando multiplican en x y en línea recta. ¿Se acuerdan? Ustedes decían a por x menos 2 más b por x más 5 entre x menos 5 por x más 2. Perdón, x más 5 por x menos 2. Esto se puede hacer de esa manera que ustedes lo hacen siempre y cuando sean dos fracciones. Si son 3 o más fracciones, no se puede hacer ese método en X. Entonces tienen que hacerlo a pie como yo lo hice. Repito, si son denominadores diferentes, agregan cada uno de ellos en el denominador. Una vez que tienen este denominador común, dividen el denominador entre cada uno de ellos y lo que sobra multiplica arriba. Dividen este entre este y lo que sobra multiplica arriba. Entonces ya me quedaron dos fracciones, una a cada lado. Y estas dos fracciones son homogéneas porque tienen los mismos denominadores. Ya cuando son homogéneas, quitan los denominadores y van a trabajar solo con los numeradores. Es decir, quito la parte de abajo y quedo solo con la parte de arriba de ambas ecuaciones, de la ecuación, de ambos lados de la ecuación. Ok, ¿qué me estaría quedando aquí? Una ecuación. Y resulta que esta ecuación me tiene que dar los valores de A y de B. Pero para eso, chicos, vamos a hacer el método de los ceros de cada factor. Voy a trabajar con los factores del denominador. Por ejemplo, un factor es x menos 2. Ok, ¿en qué valor x se anula x menos 2? ¿Dónde se hace 0? En 2. Muy bien, entonces vamos a partir de eso. ¿Qué pasa si x es 2? Si x vale 2, se anula este factor porque va a dar 0. 0 por a, se cancela a. Pero el resto no, el resto se mantiene. Y voy a cambiar x como 2 en toda la ecuación. Entonces les va a quedar, cambien 2 aquí, sería 2 menos 9. 2 menos 2, 0 por a, 0. Esto se cancela. Y me va a quedar igual a ¿qué? A b por 2 más 5. 2 menos 9 es menos 7. Y 2 más 5 es 7 por b, 7b. Y luego, si pasan el 7 a dividir, me va a quedar que b es igual a menos 1. Y ya con eso ya tenemos el valor de b. Ok, ahora, ¿qué pasa? Que me falta el valor de a. Entonces voy a utilizar el otro factor. Ya utilicé x menos 2, voy con x más 5. X más 5 se anula cuando x es igual a menos 5. Entonces voy a sustituir aquí para ver qué obtengo. Si x vale menos 5, aquí sería menos 5 menos 9, lo sustituimos. Y a este lado sería a, ¿por qué?
por menos 5 menos 2. ¿Más quién? Más b por menos 5 más 5, 0. 0 por b se va a cancelar b cuando x vale menos 5. Entonces observen que si yo utilizo el valor que anula este factor, se cancela a y encuentro b. Si utilizo este valor, el que anula este factor, se cancela b, pero obtenemos a. Y así con cada uno de ellos. Entonces venimos y empezamos a resolver la ecuación. Esto me va a quedar 14 negativo y acá 7 negativo por a, perdón. Que sería menos 5, menos 2, menos 7 por a, menos 7a. Y luego este menos 7 pasa a dividir y les va a quedar que a es igual a 2. Y ya con eso, chicos, encontramos los valores de a y de b. ¿De quién? De las integrales que ocupamos resolver. Entonces, ya cuando tienen los valores de a y de b, me devuelvo a la integral original, que sería el paso 4. Me devuelvo a la integral y lo que hago es cambiar los valores de a y de b obtenidos. En este caso, a vale 2. Entonces, chicos, me va a quedar 2 entre x más 5. Solamente que vean lo que voy a hacer. El 2 lo voy a sacar por ser constante. Y aquí me va a quedar entonces el 2 multiplicando y el 1 entre x más 5. Más, voy a separar la integral para cada uno de ellos. Sería la integral de ¿quién? De b, pero ¿quién es b? Menos 1. Voy a sacar el menos 1 y me va a quedar 1 entre x menos 2 de x. Es como si aquí me hubiera quedado el 2, chicos. Solamente que se ve muy feo para empezar a seguir la integración, ¿verdad? Entonces lo que hago es sacar este 2 por ser constante y me va a quedar un 1 entre x más 5. De igual manera aquí, el b valía menos 1, estaba menos 1 aquí, pero por estar multiplicando lo puedo sacar por ser una constante. Y observen que hago eso con el propósito que me quede una integral de la forma 1 entre x más algo y x menos algo. Por lo tanto, cuando sean estas integrales, pueden tomar una integración por sustitución. Pueden tomar, en este caso, un u como x más 5 y la derivada de u es el de x. Ahora sí lo tenemos ahí. Y en este otro caso puedo tomar un w como el x menos 2 y la derivada de w es el de x. Entonces vean lo que nos va a quedar acá. Voy a hacerlo a este otro lado a ver si me cabe. Esto es por separado. Entonces me estaría quedando la integral de ¿quién? El 2 está afuera, entonces sería 2 veces la integral de 1 entre x más 5, pero x más 5 es u, yo lo cambio por 1 entre u. Y el de x lo cambio por ¿quién? Por el diferencial de u. Ahora, más y menos de una vez, si gustan lo podemos cambiar, no hay ningún problema. Y sería la integral de 1 entre x menos 2, pero ¿quién es x menos 2? W de w. Y al final, ¿qué es esto, chicos? Esto sería 2 veces, ¿y qué es la integral de 1 entre u? Logaritmo natural del valor absoluto de u, menos la integral de 1 entre w, logaritmo natural de w más una constante. Y ya, por último paso, ¿qué sería entonces al final? Cambiar el u por el valor que me di. En este caso, u sería x más 5 menos logaritmo natural de w, que sería x menos 2 más una constante. Y ya está totalmente integrado. Ok, ¿qué es lo que cuesta de este proceso? Chicos, muchas veces esto es donde más fallan porque aquí es donde es matemática básica de qué, de cómo se homogeneiza y después de esto encontrar los valores. Vean, chicos, independientemente de con cuál quieran iniciar, siempre les tienen que quedar los mismos valores de a y de b. O de las letras que ustedes escojan como constantes, eso es lo de menos. Lo que importa es que ya una vez obtenidas y que estén bien calculadas, como en este caso, ¿verdad? Venimos aquí, lo reemplazamos y cambiamos el a por el 2, como es una constante, la saco de la integral. Chicos, observen que solamente lo saco si está multiplicando a la integral, ¿verdad? El 2 estaría multiplicando el de x, y el menos 1 al de x, entonces lo puedo sacar. Es diferente cuando estoy con una suma o una resta, ahí no estaría multiplicando, sino que estaría sumando o restando un factor. Por lo tanto, ya cambiaría totalmente la situación. Siempre que lleguen a integrales de este tipo, 1 entre x más 5, o x más algo, o x menos algo, es una sustitución que me lleva a la integral de un logaritmo natural. Por lo tanto, eso es como algo muy general. Siempre pasa, siempre y cuando abajo sean factores lineales no repetidos. Siempre van a llegar a la integral del logaritmo natural.
Las que ya son cuadráticas son las que me permiten llegar a un arco tangente, ¿verdad? Que son las que vamos a ocupar más adelante. No sé si tienen dudas con esto, me dicen, porfa. Bueno, chicos, vean en este detalle. Aquí es la integral, como les decía. Tenemos la integral de un cociente, es una fracción, arriba es de grado 2, abajo es de grado 3, porque si multiplican x por x a la 2, es x a la 3. Si lo multiplican, no es que tienen que multiplicar. Ahora, si ya ustedes ven esto, chicos, que es una fracción propia y que en este caso ya está factorizado el denominador, omitirían el paso 1. Ya está listo. ¿Por qué? Porque el paso 1 era factorizar el denominador, pero ya aquí está factorizado. Si lo multiplican, lo estarían desfactorizando, lo estarían haciendo más grande y tendrían que volverlo a factorizar. Como en este caso, x menos 1, no hay que aplicarle nada, y a x al cuadrado más 1 tampoco, omiten el paso 1 porque ya está factorizado. ¿Está bien? Una vez que ya ustedes tienen factorizado el denominador, lo que hacemos es dividir la integral original como una suma de fracciones parciales. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos cada uno de los factores debajo de, ¿verdad? En este caso de una suma de fracciones. Si es un factor lineal como este, arriba va a ir una constante sencilla cualquiera, es decir, una cualquiera a entre el factor lineal. Pero observen bien que el otro factor que tengo aquí es un factor cuadrático. Es un factor cuadrático que ya no se factoriza más. Por lo tanto, si es un factor cuadrático, arriba voy a colocar un factor lineal de la forma bx más c. ¿Está bien? Y siempre con respecto a quién, a x. Repito, voy a sustituir la suma, ¿verdad? Como una suma, perdón, la integral original como una suma de fracciones parciales. El factor lineal se coloca debajo de una constante y si es cuadrático, arriba va a ir un factor lineal de la forma bx más c. Ok, lo que falta ahora es encontrar los valores de a, b y c para poder ya poder resolver esta integral. Ok, por lo tanto, lo que hacemos es el método de fracciones parciales. Este método debe de adjuntarse en el examen. ¿Cómo se hace? Ustedes toman la fracción original, que es esta, y la van a igualar a la suma de fracciones parciales, a entre x menos 1 más b entre x al cuadrado más 1. Y lo que hacemos ahora es llegar y homogeneizar a este lado. A este porque ya aquí está homogéneo, solo es una fracción. Entonces venimos y dejamos esto exactamente igual. Aquí es menos 4, chicos. 3x a la 2 menos 4x más 5 entre x menos 1 por x al cuadrado más 1. Y aquí homogenizamos. ¿Cuáles son los dos factores? X menos 1, x al cuadrado más 1. Divido este entre este, se cancela x menos 1, ¿qué les queda? El a por x al cuadrado más 1. Si divido este entre este, se cancela este, entonces les va a quedar el b por x menos 1. Ya cuando son homogéneos, quito los denominadores y solamente vamos a trabajar con los numeradores. A por x al cuadrado más 1 más b por x menos 1. ¿Ok? Y ahora sí, cuando ya son en este caso la parte de los numeradores, empezamos dándonos los valores de los ceros de cada factor. Ok, observen una cosa, chicos. X al cuadrado más 1 nunca se anula. ¿Cómo hacían ustedes para saber los ceros? Chicos, ustedes tomaban cada factor, los igualaban a 0 y despejaban a x. Por ejemplo, x al cuadrado más 1 igual 0, el 1 lo pasan a restar y luego le tomo raíz cuadrada de 1 negativo, pero la raíz cuadrada de 1 negativo no existe. ¿Esto qué quiere decir? Que este factor nunca se hace 0, es decir, no tiene ceros. Por lo tanto, no hace falta darse valores para este factor porque nunca se factoriza, es decir, ahí quedaría, es un factor cuadrático no factorizable. Pero x menos 1 sí. X menos 1 se anula cuando x vale 1. Entonces, si x vale 1, 1 menos 1 va a dar 0. Por b, 0, es decir, se va a cancelar el b y les va a quedar el resto. Entonces venimos y lo cambiamos, sería 3 por 1 al cuadrado menos 4 por 1 más 5. Cambian x como 1. Es igual a por 1 al cuadrado más 1. Eso sería 3 menos 4 menos 1 más 5 es 4.
Y 1 al cuadrado es 1, más 1, 2, por A, 2A. No sé si ustedes ven, chicos, el orden en el cual yo hago las operaciones. Recuerden que en operaciones combinadas, primero se resuelven los paréntesis y después las multiplicaciones que están afuera, ¿verdad? No se hacen las potencias y demás. Tienen que respetar el orden de las operaciones combinadas. Entonces, este 2 lo paso a multiplicar y me queda que A vale 2. Listo, ya tengo A. Pero me falta, ya tengo el A, pero me faltan los valores de B y de C. Y hay un detalle, como me faltan los valores de B y de C, y ya no tengo más ceros, tenemos que empezar a darnos los valores que nosotros queramos, ¿verdad? Y utilizar el que ya encontramos. Por ejemplo, ya encontré A. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa si X, por ejemplo, vale 0? Voy a inventar. Si X vale 0, voy a sustituir todo X como 0. Entonces les va a quedar 3 por 0 al cuadrado menos 4 por 0, véanlo aquí, más 5. Es igual a A, pero A, ¿quién es? A es 2 por 0 al cuadrado más 1. Más B, perdón, aquí es BX más C. Se me fue desde un inicio. Aquí es BX más C. ¿Qué sería? BX más C por X menos 1. Es lo mismo. Nada más que si se necesita tener acá. Repito. Como aquí era bx más c, igual dividen entre este denominador, se cancela x al cuadrado, me queda x menos 1 para multiplicar a bx más c. Solamente que como queda una multiplicación de binomio, le colocan paréntesis para que se vea y se indique que es binomio por binomio. Ok, repito, como x vale 0, cambio 0 en todo. Y entonces aquí sería... déjenme poner aquí un detallito, chicos. Ah, no, estaba bien. Porque ven aquí, si x valía 1, 1 menos 1 es 0. Por esto va a dar 0, se cancelaba esto. Entonces solo les quedaba x como 1, y aquí a por 1 al cuadrado más 1, sí, les va a quedar a igual 2. Ahora, si x vale 0, 3 por 0 menos 4 por 0 más 5, igual a que vale 2 por 0 al cuadrado más 1, más, vean ahora, les va a quedar b por 0 más c, y esto multiplica a 0 menos 1. Tienen que tener mucho cuidado a la hora de ir sustituyendo. Vean ahora que va a quedar. 3 por 0 es 0. 4 por 0 es 0. Esto va a dar 0. Más 5, 5. Y a este lado les va a quedar 0 más 1, 1 por 2, 2. Voy a ir haciéndolo paso a paso. Más. Vean un detalle, chicos. B por 0, 0. Más C es C. Esto va a dar C. Y aquí 0 menos 1 es menos 1. Como se están multiplicando, aquí me va a quedar un C y aquí es menos 1. Menos 1 por C, menos C. Y ya nada más les falta despejarse. Entonces pasan el 2 a restar, les va a quedar 3 es igual a menos C. Y luego el negativo lo pasan a dividir, por lo tanto C es igual a menos 3. Ok, ya con eso encontré el valor de A y el valor de C. Pero me falta el valor de B. Y ya no tengo más ceros, entonces me doy otro valor de X. ¿Qué pasa? Ya utilicé 1 y 0. Pueden utilizar X igual a 2, por ejemplo. Les sugiero que cuando utilicen valores no sean valores muy altos para que las ecuaciones les queden manejables. Si X vale 2, voy a cambiar X como 2 en todo. Y los valores que ya encontré. A ver si me cabe, chicos, o si no tengo que borrar un poquito. Sería 3 por 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 5. Mira, de acá. Es igual a A que vale 2 por 2 a la 2 más 1. Más B, que me falta, por 2, más C. Pero vean una cosa, tengo que sumar C, pero como C me dio negativo, entonces sería más menos 3. Entonces sería menos 3. Por 2 menos 1. Y empezamos a resolver. Estos 4 por 3, 12, menos 8 son 4, más 5 son 9. Aquí serían 4 más 1, 5. ¿Verdad? Por 2, 10. Y vean un detalle, chicos, aquí. Aquí tienen que tener mucho cuidado porque aquí hay una multiplicación. 2 menos 1, 1.
Y este 1 multiplica a 2b, 1 por 2b es 2b. Y 1 por menos 3, menos 3. Por lo tanto, ya ahí les quedaría para despejar bien. 10 menos 3 es 7. El 7 lo paso a restar, les queda 2. Y aquí me va a quedar igual a 2b. Por lo tanto, ¿quién es b? b es igual a 1, si lo despejamos. El 2 pasa a dividir y les queda b igual a 1. Por lo tanto, ya aquí tengo el valor de a, el valor de b y el valor de c. Entonces me devuelvo a la integral original. Y decimos lo siguiente, sería a, que sería 2. 2 entre x menos 1. El 2 lo saco por ser constante. Más la integral de ¿quién? Bx más c. B me quedó 1. Entonces vengo y lo cambio. 1 por x, x. Más c, que es menos 3. Entre x al cuadrado más 1 de x. Vean que aquí no puedo sacar ninguna constante porque aquí está en términos de suma. Entonces no puedo sacar el 3 porque está o sumando o restando. El único que podía sacar es cuando me queda la constante solita arriba, que la saco a multiplicar la integral. ¿Ya? Ok, chicos, vean. Resulta que me está quedando la integral. Esta se puede tomar por sustitución. Y aquí podríamos ver si se puede tomar una sustitución como lo que está abajo. Si yo tomo el u como x al cuadrado más 1, la derivada de este u, por ejemplo, ¿cuál sería? 2x de x. Nunca me va a quedar lo de arriba. Por lo tanto, aquí no puedo tomar sustitución, porque no me va a quedar toda la parte de arriba. Descarto sustitución para esta parte de acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Cuando no se pueda tomar sustitución y ya hicieron suma de fracciones parciales, lo que toca es lo siguiente, chicos. Dejo esta integral tal y como está. Y lo que hago es separar esta integral. Si arriba tengo una suma y una resta, ya eso quiere decir que la suma y la resta son homogéneas porque tienen el mismo denominador. Puedo separar este denominador para cada uno de los términos de arriba del numerador. Yo lo puedo ver como x entre x al cuadrado más 1 menos 3 entre x al cuadrado más 1 de x. Ya lo pueden separar. ¿Por qué? Porque al decir que tengo arriba x menos 3 entre este factor, eso está diciendo que lo de arriba ya es homogéneo. Lo puedo separar, pero sigue siendo homogéneo. X menos 3 entre x al cuadrado más 1 menos 3 entre x al cuadrado más 1. Y con eso ya podemos empezar a aplicar las integrales. Por ejemplo, en este caso voy a tomar aquí un u como x menos 1 y la derivada de u es el de x. Aquí sí me queda perfecto. Aquí puedo tomar un w también como una sustitución como lo que está abajo, como el x al cuadrado más 1. ¿Por qué, chicos? Porque la derivada de w es 2x de x. Observen, perdón, aquí es 2x de x. Observen que el x ya lo tengo, pero el 2 no, entonces el 2 lo tendrían que pasar a dividir. Es igual al x de x. Y en esta no hace falta tomar sustitución, porque aquí me estaría quedando la de arcotangente, porque el 3 lo podrían sacar de la integral y aquí me va a quedar x al cuadrado más a al cuadrado, por lo tanto la regla de arcotangente. Entonces, si ya hacemos los cambios respectivos, me estaría quedando de la siguiente manera. 2 veces la integral de 1 entre x menos 1, que es u de u. ¿Verdad? Más la integral de ¿quién? Vean esto. Esto de aquí abajo es w. Entonces va a quedar un 1 arriba. Y el x de x, ¿verdad? Si lo queremos ver de esa manera, el x de x lo puedo ver como el de w y el 1 medio lo saco de la integral. Este menos 3 lo saco de la integral y me va a quedar 1 entre x al cuadrado más 1 de x. Y ya respecto a eso ya podemos venir y decir que esto ¿qué sería? 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de u más 1 medio logaritmo natural del valor absoluto de w menos 3 veces ¿qué? Recuerden que esto es x al cuadrado más a al cuadrado. Esa es la regla de arcotangente. Por lo tanto, el a cuadrado es 1. Por lo tanto, a vale 1. Entonces sería, recuerden que la regla es 1 entre a arcotangente de x entre a más una constante y ya está totalmente integrado. Como por cuestión de espacio, no verá que ya no tengo más,
cambian el u por el x menos 1, el w por x al cuadrado más 1, y aquí si quieren 1 entre 1 lo omiten porque va a dar 1 por 3, 3, y x entre 1 lo dejan como x nada más. Yo es que se lo estoy colocando paso a paso para que ustedes vean cuál es la regla que se está aplicando. Pero por lo general va a ser esto. El paso que tal vez está más complicado es esta parte. Una vez encuentran el b y el c, si arriba me queda un factor lineal y abajo uno cuadrático que no se puede hacer por sustitución de forma directa, separo este denominador para cada uno de ellos. Es decir, yo pude haber hecho esto. La integral de x entre x al cuadrado más 1 de x menos el 3, lo puedo sacar, y me va a quedar la integral de 1 entre x al cuadrado más 1 de x, que fue lo que yo hice. Separé el x al cuadrado más 1 para cada uno de ellos, e hice dos integrales, la integral de x entre x al cuadrado más 1 y la de menos 3, saqué el menos 3 y me va a quedar 1 entre x al cuadrado más 1 de x. Esta se toma por sustitución y esta por la regla del cotangente porque es 1 entre x al cuadrado más algo.